Un eurodiputado de izquierda del partido Podemos, que podemos decir que es el más parecido a Morena en España, ha dicho toda la verdad sobre lo que pasó sobre el tema de este libelo, de esta resolución que aprobó el Parlamento Europeo en contra del presidente López Obrador hace algunos días. Y bueno, detrás de esto ya se empieza a saber es que, bueno, al final están varios españoles, pero muchos de la ultraderecha, neonazis en otras palabras, que fueron los que redactaron junto con mexicanos este ataque hace como un mes allá desde España. Ojo con el dato. O sea, la verdad es que son muchas cosas muy reveladas y el propio presidente también revela, igual como venezolanos de la oposición, o sea, de cerca a Juan Guaidó, también participaron en esto. O sea, un gran complot internacional. Y es que miren, vamos a ver las reacciones y en particular quién nos dice. Una reacción de un eurodiputado, ¿no? Es del eurodiputado Jordi Cañas, así se llama, español. Señala ese señor que AMLO se equivoca de enemigo. ¿Qué es lo que dice? Es en su totalidad irrespetuosa la respuesta del presidente a los eurodiputados. Lo que hemos hecho es con la mejor de las intenciones, que es intentar enviar un mensaje de apoyo a periodistas mexicanos. Queremos decirles que el Parlamento Europeo, es decir, más de 400 millones de personas representadas, hazme el favor, no mayoritariamente, prácticamente unánimemente transmiten su solidaridad y apoyo. Que les estemos presentes y que sabemos que una democracia requiere de medios de comunicación, ¿no? Y dice, hay 607 borregos en el Parlamento Europeo según López Obrador. Esos 607 borregos representan al 90 y mucho por ciento de los ciudadanos europeos que no creo que tengan algún problema con México, ¿no? O sea, que se equivocó. Y bueno, ese cuate Jordi Cañas también publicó lo siguiente en su tweet. Calificar de borregos y panfleto a los 607 diputados del Europarlamento que aprobaron una resolución en defensa de los periodistas mexicanos amenazados y asesinados por defender la libertad de expresión, si viene que quien lo señala diariamente en sus mañaneras es un honor. En otras palabras, para este señor Jordi Cañas es un honor que el presidente mexicano lo tilde de borregos. Este cuate, digo, es de derecha porque, ojo, es del Partido Popular o de un partido similar al Partido Popular, que se llama Ciudadanos, que también es de derecha, y bueno, finalmente es de eso. Nada más para ponerlo claro. Vámonos con otro eurodiputado, que de los que también reaccionaron y este ya también fue parte de la redacción de este libelo. Germán Terch, así se llama este diputado, que respondió así al presidente. El presidente López Obrador se ha enfadado mucho con la resolución del Europarlamento sobre el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos. Lo decía la izquierda. Se va a enfadar AMLO. Por eso se suavizó la resolución que evita verdades sobre tanta matanza. Ni así. Ojo, esto también es interesante. Que venía más fuerte y más duro y directo la resolución del Europarlamento. Pero sigue hablando este cuate Germán Terch. Me halaga que la jauría izquierdista y otros borregos, usando el lenguaje del presidente AMLO, me atribuyan toda la maldad de la resolución que pide respeto a la vida del periodista en México. Pero recuerdo que tuvo 600 votos a favor y solo 2 en contra. Y así se va. Este cuate, Germán Terch, digo, para que vean, estamos en el Partido Popular, que es como el PAN. Ahora ya nos vamos a Frena, porque este cuate es hijo de nazis, de ultraderecha, y es parte de ese partido Vox. Ojo con el dato. O sea, es un personaje ya muy identificado al neonazismo. Ahorita que está también resurgiendo con mucha fuerza en Europa, hay que ser honestos, pues este señor, Germán Herch, es de esos. Incluso ese cuate, ¿se acuerdan cuando estuvo Vox en México? ¿No? Estuvo Santiago Abascal, que está aquí, ¿no? Cuando se reunió con los senadores de Morena, que al final después dijeron, digo, del PAN, que hasta querían decir que no es cierto. Bueno, también llegó Germán Herch. Ahí está. Ese que está ahí. Es el mismo eurodiputado. Entonces ya podemos ver de dónde están las huellas, ¿no? Creo que queda muy claro y evidente de dónde salió todo eso. Del pues, neonazismo mexicano junto con el neonazismo español. Otro eurodiputado también reaccionó. Ese es interesante, porque este cuate es venezolano. ¿Qué es lo que dice? AMLO no respondió, solo insultó y descalificó, señala un eurodiputado. Otro, ¿qué es lo que dice? Es una respuesta lamentable, indigna del lenguaje de un jefe de Estado. Incluso está en la primera plana de El Reforma.
Lo más triste es que en el fondo ni siquiera contestó la gravedad de la situación, sino que simplemente lo que hizo fue dedicarse a un insulto y a descalificar. ¡Ay, pobrecitos! Su respuesta está corroborando que lamentablemente hay una impunidad. No haya pasado ni una semana y hay otro asesinato más en Michoacán. Bueno, pero ya están detenidos o cuando hemos identificado los asesinatos. O sea, no es impune. Lo interesante es que este cuate revela algo. Sé que se realizó un encuentro hace un mes con periodistas mexicanos para escuchar la situación que enfrentan. Ojo. Ahí oímos con mucha angustia y alarma cómo se están incrementando asesinatos periodistas en su país y por razones netamente atribuibles a corrupción, narcotráfico y en cierta forma a discusión de ideas un poco distintas desde el punto de vista político. Bueno, pero dice esto, que hace un mes se reunieron periodistas, que supongo que fueron Krause, Loretito, Sergio Sarmiento, gente vinculada a Calderón, con los eurodiputados. Y ahí es donde armaron todo. Ahí hace un mes surgió el complot, armaron el complot. Hoy el presidente hace referencia a ese señor, eurodiputado, se llama Leopoldo López Gil, porque ese eurodiputado no es europeo, sí, es increíble, es venezolano, pero de la oposición venezolana. Es papá del otro Leopoldo López que también se ha enfrentado con Juan Guaidó, desde hace un buen día, con Nicolás Maduro. O sea, es un personaje vinculado al Partido Popular, que es como que el PAN español. Y el presidente hoy lo detalló muy claro. Vamos a escucharlo. ¿Quiénes promovieron ese pronunciamiento en contra de nosotros, en contra del gobierno de México? Pues la ultraderecha, sobre todo de España. Acabo de ver un mensaje ayer, antier, de un señor de Venezuela, sí, que opositor en Venezuela, se va a España, lo cobija, lo protege. No sé si el Partido Popular o el Vox, el Partido Popular, que es un partido conservador, y lo vuelven diputado del Parlamento Europeo. Y el señor, que fue uno de los promotores, ahí está. Y es nota del Reforma, imagínense, de primera plana. Porque les contestamos, mire lo que dice, es una respuesta lamentable, indigna del lenguaje de un jefe de Estado. AMLO no respondió, solo insultó y descalificó. Eurodiputado es este señor, Leopoldo López. Hasta me dio risa porque no sé si él, otro de Vox, declaró también eurodiputado. Y eso dice que le bajamos. Y cuando estábamos deliberando sobre el documento, dijeron algunos, se va a enojar a Andrés Manuel, bájenle. Y le quitamos porque en efecto el borrador me culpaba no solo de las desapariciones y de los asesinatos, sino hablaban de lo que aquí mencionan los conservadores, mentirosos y falsarios, de que
tengo vínculos con la delincuencia organizada. ¡Wow! Fíjese que en medio de todo esto salió, de todos modos, no todos los eurodiputados, la mayoría sí, pero no todos, apoyaron esto, en particular los españoles, porque ser un eurodiputado español de Podemos es como que Morena allá en España, nada más que no es tan fuerte como el PSOE, que es como el PRD. Pero bueno, es como Morena. Y ese eurodiputado en este parlamento señaló que lo que iban a aprobar eran una parte de intereses ocultos en la resolución del parlamento. Estaba interesante su participación. Vamos a escucharla, porque la verdad es que sí vale la pena ver lo que dijo este eurodiputado. Y medio tiene la palabra el señor Urbán Crespo. Gracias, presidenta. La persecución, intimidación y violencia hacia la prensa es un problema muy preocupante. Al menos 47 periodistas han sido asesinados desde 2018, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa. Una violencia que también golpea de forma especialmente preocupante a los defensores de los derechos humanos y a las defensoras del medio ambiente, con 42 asesinatos en 2021. Además de los asesinatos, una de las amenazas más peligrosas a las que se enfrentan los periodistas, los defensores de derechos humanos, son las desapariciones. Casi 100.000 personas han sido desaparecidas de forma forzosa desde 1964, según la Comisión Nacional de Búsqueda de México. Todos estos son problemas reales que enfrenta la sociedad y que desnuda las carencias del Estado mexicano. Y desde aquí hacemos un llamado para implementar políticas que aseguren un derecho tan básico en democracia como el derecho a la información, sin que esto suponga arriesgar la propia vida. Solidarizándonos con periodistas como Guillermo García, un nuevo caso entre tantísimos otros de acoso a la prensa. El problema es que algunos grupos políticos de esta Cámara están utilizando esta situación como un arma arrojadiza contra el gobierno mexicano, con unos intereses que poco tienen que ver con la defensa de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos. Y esto es intolerable. Gracias. Se echó toda una perorata, pero al final dijo lo importante, ¿no? Que hay intereses oscuros en la Eurocámara que están utilizando esto que pasa en México y que nadie lo niega, pero como un arma arrojadiza al gobierno mexicano. Ojo con el dato. Por cierto, este cuate votó en abstención, no votó en contra, se abstuvo. Obviamente no votó a favor, pero bueno, es algo que nadie ha visto, evidentemente, la prensa no lo ha reproducido, por eso aquí lo saco, pero para que vean finalmente cómo se ha venido ya develando el plan de estos neonazis españoles en contra del gobierno mexicano para darles un golpe desde el Europarlamento. Bueno amigos, eso es todo, hasta luego.